Continuamos con la clase número 13 de álgebra. En este video vamos a trabajar con las superficies en R3. Vamos a recordar el estudio del plano de R3 y vamos a definir dos nuevas superficies que son la esfera y el elipsoide. Bien, comencemos por definir las superficies de R3. Se llama superficie de R3 al conjunto de todos los puntos x y z que satisfacen una ecuación de la forma f de x y z igual a 0, siendo f de x y z una expresión algebraica que depende de tres variables reales, x, y z. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones que representan superficies. La primera ecuación, x más 2y menos z igual a 1, es una ecuación lineal en tres variables, entonces representa a una superficie que ya conocemos, que llamamos plano. Esta ecuación cumple con la definición de superficie, porque si yo paso el 1 al primer miembro de la ecuación, igualando a 0, voy a obtener que en el primer miembro tengo una expresión algebraica que depende de tres variables. En esta segunda ecuación tenemos la ecuación de una superficie esférica o esfera, que vamos a estudiar más adelante, y que también mostramos que es una ecuación que representa una superficie, ¿no? Porque cumple con su definición. Basta con pasar el 9 al primer miembro e igualar a 0. Lo mismo sucede, y más evidente, con estas dos ecuaciones. La primera representa una superficie que llamaremos paraboloide, y la última una superficie que llamaremos cónica o cono. Estas dos últimas las estudiaremos en la próxima clase. Lo que es importante observar es que las superficies no necesariamente presentan a las tres variables visibles en su ecuación. Por ejemplo, la ecuación x más y igual a 1 representa un plano en R3. Y la z se hace visible si reescribiera la ecuación como x más y más 0z igual a 1. Es decir, que los puntos de este plano tienen una condición para x e y, que al sumar tienen que dar 1, pero para z no tienen ninguna condición, o sea que z puede ser cualquier real. Lo importante de esto es recordar que una ecuación que use x, o use y, o use z, o use dos de ellas, o las tres, siempre representa una superficie en R3. Ahora vamos a ver la representación gráfica. Por supuesto que las superficies las usamos o las graficamos en un sistema de tres ejes, o sea, lo graficamos en el espacio x y z. Bueno, y acá podemos observar las gráficas en GeoGebra de cada una de las superficies que mencionamos. La primera corresponde al plano, la segunda a la esfera, la tercera al paraboloide y la última al cono. Comencemos definiendo plano de R3, que ya hemos trabajado en la unidad anterior. Un plano es el conjunto de todos los puntos x y z que satisfacen una ecuación de esta forma: ax más by más cz igual a d, es decir, una ecuación lineal en tres variables, con a, b y c números reales no simultáneamente iguales a 0. Vamos a ver algunos ejemplos de plano. La primera ecuación, x más y menos 2z igual a 9, es un plano de R3, porque obviamente responde a su definición, y lo que podemos ver a simple vista que es un plano ortogonal a su vector de los coeficientes, o sea, el vector 1, 1, menos 2. Y algunos de sus puntos son estos tres que menciono acá. Son puntos que pertenecen al plano porque verifican su ecuación. Basta con reemplazar estas tres coordenadas en x y z para ver que la cuenta del primer miembro me devuelve el 9. Tómense un segundito como para verificar esto que acabo de decir. El segundo ejemplo es la ecuación 2x más 3z igual a 5. Es una ecuación lineal en R3, entonces para nosotros inmediatamente es un plano. Y este plano es ortogonal al vector 2, 0, 3, ya que el coeficiente de y es igual a 0. Como y es la variable que nos hace visible,
entonces podemos decir que el plano es paralelo al eje Y. Y algunos de sus puntos serían estos que están acá. Estos puntos cumplen con la condición que 2 veces la X más 3 veces la Y tiene que ser igual a 5, independientemente del valor que elija de la Y, que puede ser cualquier real. Entonces, lo que pueden ver es que este punto 181 podría haber sido el 191 o 1 menos 2, 1. En el caso de que la primera coordenada sea 1 y la última sea 1, va a verificar la ecuación. Entonces lo mismo, tómense un ratito como para ver si realmente estos puntos pertenecen al plano. En el tercer ejemplo, la ecuación es z igual a menos 2. También es una ecuación lineal en R3, entonces un plano, y podemos rescatar que es ortogonal al vector 0, 0, 1, ya que el coeficiente de x es 0 y el coeficiente de y es 0. Es decir, que no se hacen visibles las variables x e y. Por lo tanto, el plano va a ser paralelo a ambos ejes. En definitiva, esto quiere decir que el plano va a ser paralelo al plano coordenado XY, que es el que habitualmente llamamos el plano del piso. Y algunos de esos puntos son estos que señalo acá abajo. Es decir, la condición está impuesta para la z. La z en los 3 puntos tiene que valer menos 2. Y la x y la y no tienen ninguna condición, por lo tanto pueden ser cualquier real. Inmediatamente podemos observar que estos 3 puntos verifican esta ecuación. Vamos a definir una nueva superficie, que es la superficie esférica o esfera. La esfera es el conjunto de todos los puntos x y z que satisfacen una ecuación de esta forma, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 es el centro de la esfera y r es el radio. De igual manera que en la circunferencia, el centro no pertenece a los puntos que verifican esta ecuación. Es decir, en este caso el centro no pertenece a la esfera, pero sí es un punto importante que determina su ecuación, ya que todos los puntos de la esfera son equidistantes de este punto que llamamos centro, y esa distancia constante es el radio. Hacemos la misma observación, análoga a la circunferencia de R2. En la fórmula, esta, que aparece acá en la definición, se obtiene a partir de igualar la distancia entre un punto cualquiera X de la esfera y el centro de la misma. Y se iguala esa longitud al radio R. O sea que vectorialmente quedaría esta forma, ¿no? Pero desarrollando un poquito y aplicando la definición de norma, llegaríamos inmediatamente a esta ecuación. Es decir que para poder armar la ecuación de la esfera necesitamos el centro y el radio. Veamos un ejemplo. La ecuación, esta que nos presentan, dice que representa una esfera. Eso lo podemos comprobar porque cumple su definición. Es la suma de 3 términos al cuadrado igual a un número positivo. Esta esfera tiene radio 3, porque vemos que acá r cuadrado vale 9. Y el centro es el punto 2, 5, 4, es decir, que son las coordenadas, los valores que restan a las variables. Para esbozar esta esfera, lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro. Vamos a trazar los 3 ejes, X y Z, y vamos a ubicar el punto 2, 5, 4. 2 unidades sobre el eje X, 5 unidades sobre el eje Y, y acá voy a tener el punto 2, 5, 0. A partir de ese punto subo 4 unidades. Ese sería el centro de la esfera. Lo primero que voy a trazar es una circunferencia que tenga radio 3. Es decir, que esta circunferencia vendría a ser la circunferencia que yo visualizo de frente. Entonces recorro 3 unidades hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y abajo, y esbozo una primera circunferencia. Ahora, los pasos siguientes serían esbozar una circunferencia en perspectiva, ¿no? Una circunferencia que contenga ese centro de la esfera, que sea horizontal, y una circunferencia que contenga ese centro, que sea vertical. Y después podríamos agregar algunos esbozos de unas circunferencias
parecidas como para que le dé esa sensación de volumen. Bueno, y acá quedaría el esbozo de la esfera. Vamos a un segundo ejemplo. Hallar la ecuación de la esfera con centro en el punto 0 menos 2,6 y radio raíz cuadrada de 12. Bueno, tengo los dos elementos necesarios como para poder armar la ecuación. Reemplazando la definición, resulta entonces la ecuación x al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 6 al cuadrado igual a 2. Para esbozar, lo mismo que dijimos hoy. Primero ubicamos el centro. En este caso sería 0 unidades sobre el eje x, 2 unidades a la izquierda sobre el eje y 6 unidades hacia arriba en sentido del z positivo. Acá estaría ubicado el centro y marcamos una circunferencia de radio raíz cuadrada de 12, que es aproximadamente 3,5. Entonces recorremos desde ese centro 3 unidades y media hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y hacemos una primera circunferencia que es nuestra circunferencia de frente. A continuación, trazamos una circunferencia perspectiva que es horizontal y contiene ese centro, y otra que es vertical y también contiene ese centro. Y después, bueno, marcamos algunas más. Ese sería el esbozo de la esfera. En el ejemplo 3, lo que vamos a ver es el gráfico de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16, que es una esfera que tiene centro en el origen de coordenadas y tiene radio 4. Y lo que vamos a hacer es mostrar las circunferencias que resultan de intersectar esta esfera con los planos coordenados. Y muchas veces esas intersecciones son las que nos ayudan a esbozar. Bueno, acá estaría el gráfico realizado en GeoGebra. Si nosotros queremos determinar la intersección de la superficie, o sea, de esta esfera, con el plano XY, que es el plano que llamamos habitualmente el plano del piso, este plano tiene ecuación z igual a 0. Entonces lo que hacemos es sustituir 0 en la ecuación de la esfera y la ecuación se reduce a esta que está acá, que para nosotros en R2 es la ecuación de una circunferencia de centro 0, 0 y radio 4. Nada más que como acá estamos en R3 y sobre el plano z igual a 0, esto representa una circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 4. Que sería esta circunferencia que está acá. Es la circunferencia de intersección con el plano del piso. Ahora, si yo intersecto a la esfera con un plano, o sea, con el plano XZ que tiene ecuación y igual a 0, siguiendo el mismo mecanismo, reemplazando la y por 0, obtengo esta ecuación de arriba, que es la ecuación de una circunferencia en el plano XZ. Y sería esta circunferencia, ¿no? Circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 4 en el plano y igual a 0. Y por último, la intersección con este plano coordenado, con el plano IZ, que es nuestro plano de frente. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la x por 0, obtenemos esta ecuación y tiene justamente la ecuación de una circunferencia en el plano IZ, que sería esta que está acá. Es una circunferencia también de centro 0, 0, 0, 0, radio 4, en el plano x igual a 0. Ahora vamos a definir una nueva superficie, que es el elipsoide. El elipsoide es el conjunto de todos los puntos x y z que satisfacen una ecuación de esta forma. Como podemos ver, es parecida a la de la elipse en R2, nada más que se le agrega este término con z. Donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas del centro del elipsoide. Y A, B y C son tres números positivos que representan las longitudes de los semiejes. Es decir, A va a representar la longitud del semieje en el sentido del eje X. B va a representar a la longitud en la dirección del eje Y.
y C va a representar la longitud en la dirección del eje Z. Vamos a ver un primer ejemplo. En este gráfico mostramos las intersecciones de este elipsoide. Observamos que cumple con la definición. Es un elipsoide que tiene centro en 0, 0, 0, donde A vale 2, donde B vale 3 y donde C vale 1. Y esas intersecciones las vamos a hacer con los planos coordenados, parecido a lo que hicimos con la esfera. Las intersecciones resultan ser elipses, con centro 0, 0, 0 y situada en cada uno de esos planos coordenados. Entonces de ahí es el nombre del elipsoide, ¿no? Porque esos cortes que se hacen con distintos planos siempre resultan elipses. Entonces, si intersectamos con el plano XZ, que tiene ecuación y igual a 0, la ecuación de nuestro elipsoide se reduce a esto, que para nosotros es una elipse que tiene el centro en 0, 0, 0 y tiene una longitud en dirección del eje X que vale 2 y una longitud en dirección del eje Z que vale 1. Con respecto al plano del piso, que lo tengo acá, reemplazo Z igual a 0 y esta parecería más desconocida porque está en variables X y, como la conocíamos a la elipse en R2. Entonces es una nueva elipse que tiene centro en 0, 0, 0. En este caso, como estamos en R3, sus elementos siempre son ternas. Y en sentido del eje X tenemos 2 unidades de semieje, y en el sentido o en la dirección del eje Y tenemos 3 unidades del semieje, que vendría a ser esta elipse que señalo acá. Y por último, la elipse, la de frente, sería para nosotros que resulta de intersectar con el plano IZ, que tiene esta ecuación, sería esta elipse, que tiene semiejes 3 y 1, que sería esta que señalo por acá. Bueno, esta es la forma de un elipsoide, entonces. Vamos a un segundo ejemplo. Esta ecuación, que vemos acá, representa un elipsoide que tiene centro -3, 1, 3. Y tiene semiejes A igual a 2 en dirección del eje X, B igual a 2 en dirección del eje Y C igual a 4 en dirección del eje Z. Si usamos el graficador, nos quedaría este elipsoide. Lo que podemos observar es que si hacemos algunas intersecciones con planos que contengan al centro, por ejemplo, si yo hago esta intersección de la curva con el plano z igual a 3, que sería justamente el que contiene al centro, entonces me quedaría esta circunferencia, que está acá. Es decir, que con los otros dos planos obtendría estas elipses, que las marqué acá. Acá tengo una elipse, y después la otra es esta que está marcada acá. Pero cuando lo trazo con un plano que corte al medio, un plano que sea paralelo al plano de XY, esto me queda una circunferencia. Fíjense que si yo reemplazo por 3 acá en Z, este término se anula. Entonces me va a quedar esta parte igualada a 1, que en realidad sería como una elipse con los dos semiejes de igual longitud. En definitiva sería una esfera de radio 4. De radio 2, perdón. Entonces este elipsoide justamente es el que se parece a la pelota de rugby, ya que se puede observar que ese corte transversal que dijimos con z igual a 3 es una circunferencia. Vamos a un tercer ejemplo. Este podría ser un ejercicio. Determinar la ecuación del elipsoide del centro 1, 0, menos 2 y semiejes a igual a 2 y c igual a raíz cuadrada de 8, sabiendo que contiene a este punto. Lo primero que podemos hacer es reemplazar las coordenadas del centro y de los semiejes en la definición. Entonces me quedaría algo así, donde lo único que no conozco es el semieje B. Por lo tanto, vamos a utilizar el otro dato, que es el dato de las coordenadas del punto. Reemplazando esas coordenadas en la ecuación que acabo de plantear,
me quedaría esta ecuación con una sola incógnita que sería b cuadrado. Bueno, simplificando un poco la expresión y despejando, finalmente b cuadrado vale 16. Eso se pueden detener un ratito como para comprobarlo. Y por último, respondería al ejercicio diciendo que la ecuación pedida es esta que está acá, ya habiendo encontrado el b cuadrado. Bueno, hasta acá un primer estudio de las superficies de R3 que va a continuar en la próxima clase.